pasado 11 de mayo, el Partido Acción Nacional presentó en la Comisión Permanente su contrapropuesta a la reforma electoral del presidente de la República. ¿Cuáles son los ejes de la reforma enviada por el jefe del Ejecutivo? ¿Cuáles son los argumentos de Morena en el Legislativo? ¿Se lograrán acuerdos con la oposición para llegar a una reforma electoral este mismo año? Acompáñanos a conversar con el diputado por Morena, Hamlet García Almaguer, secretario de la Comisión de Reforma Político-Electoral de la Cámara de Diputados. En el análisis, Georgina Gagiola. Diputado Hamlet García Almaguer, bienvenido. Bueno, la opinión pública conoce en general la iniciativa que ha mandado el jefe del Ejecutivo y uno de sus ejes centrales sin duda es la austeridad republicana en toda esta reforma. Sí, el eje rector de esta administración es la austeridad republicana, es un esquema que ya funciona en el Poder Ejecutivo, que hemos incorporado en el Poder Legislativo. Existe un esfuerzo en el Poder Judicial por parte del presidente de la Corte, pero nosotros sostenemos que todos los órganos del Estado deben de entrar al mismo esquema, incluyendo los órganos autónomos, los partidos políticos, que son entidades de interés público, conforme a la Constitución, y ese es uno de los principios rectores de la iniciativa. Se ha hablado desde luego de, por ejemplo, eliminar los órganos electorales, las OPLES, etcétera. Digamos que hay un planteamiento en cuanto a las cifras de qué hacer si se disminuyen ciertos temas administrativos en el INE y, por supuesto, en el Tribunal Electoral. Sí, cada realidad en las 32 entidades federativas es distinta y a veces se pierde la dimensión de los recursos, pero estos 32 mini-INES que existen en los estados, los soples, podrían generar un ahorro de 13,261 millones de pesos. Yo soy originario de Guadalajara, Jalisco, la segunda ciudad más importante del país. El presupuesto total de Guadalajara es de 9,800 millones de pesos. Entonces, solo los mini-INES superan a ese presupuesto. Luego tienes una reducción sustancial en los partidos políticos nacionales, 11,000 millones, porque no tendrían un gasto ordinario, solamente en campañas, un financiamiento ordinario. Los partidos políticos locales también se pierde la dimensión, pero ahí se van 5,000 millones de pesos, que son autorizados por los congresos de los estados. La iniciativa menciona la eliminación de los 32 tribunales electorales locales que no tienen razón de funcionar de manera permanente, porque la realidad es que los magistrados locales y sus proyectistas y todos los insumos y recursos humanos solamente funcionan una vez cada 3 años cuando hay elecciones locales, pero cobran su salario de forma permanente. Estamos de acuerdo en que exista permanencia en la Judicatura Federal, en el Poder Judicial Federal, un tribunal electoral federal, pero son innecesarios los 32 tribunales electorales locales. Después vas a tener un ahorro también por la disminución de 200 diputados federales de cerca de 3,000 millones de pesos. Los regidores, que se están topando a 9 regidores en los ayuntamientos en el umbral superior de población, arriba de 1,400,000 habitantes. Ahí tendrías un ahorro de por lo menos 6,000 millones de pesos y también un ahorro de 2,000 millones por los senadores. Además, se eliminan 459 diputados locales. En el país hay cerca de 1,500 diputados locales, pero se topan los congresos de los estados y ahí tendrías otro ahorro de 5,000 millones. Entonces, en realidad, en conjunto estamos hablando de una cifra muy cercana a 50,000 millones de pesos, que es equivalente al presupuesto total de la UNAM o del estado de Querétaro o del estado de San Luis Potosí. Que traes justamente en esta lámina, es una cantidad escandalosa, por decirlo menos, ¿no? Sí. Ahora bien, hablabas de la disminución de legisladores en el ámbito, en el Congreso de la Unión en general y en los congresos locales y el financiamiento de los partidos. Si prosperara esta reforma, ¿cuál es la propuesta para que haya financiamiento para los partidos políticos, por ejemplo, Morena? Los partidos, al ser entidades de interés público, realizan actividades permanentes. La realidad es que desde la izquierda siempre hemos estado conscientes que los partidos políticos, en toda su historia de izquierda, siempre se han financiado desde los simpatizantes y los militantes. Y creemos que esa misma actividad se puede desarrollar de manera permanente. La iniciativa permite que solamente las personas físicas, solamente los ciudadanos, aporten recursos a un partido, solamente a un partido político por año y con una cantidad que además no va a ser deducible de impuestos. Esto para evitar que las personas apuesten, digamos, a varios institutos políticos solamente con el que simpatizas. Ahora, el PAN ya ha planteado una contrapropuesta a esta reforma y hablando de la participación de
de dinero, de financiamiento, dice, vamos a erradicar que el crimen organizado pueda aportar dinero a las campañas e incluso plantea la anulación de elecciones en ese supuesto. La iniciativa del presidente es un documento de 56 páginas, requiere un análisis detallado. En este caso nosotros vamos a analizar las propuestas que ellos hagan, pero desde Morena siempre ha habido un compromiso con que las finanzas de las campañas estén limpias y en ese sentido pues yo creo que no hay ningún problema. Qué bueno que mencionas esto, porque habrá una negociación, dado que es una reforma constitucional. ¿Cuál es la postura de Morena en ese sentido, de revisar, de analizar, de debatir, de negociar? La que hemos tenido siempre en la reforma eléctrica, a mí me tocó ser parte de la dictaminación por estar en la Comisión de Puntos Constitucionales. Ujú. Tuvimos 26 foros de Parlamento abierto, ahí gobernadores del PRI como Omar Fayad de Hidalgo y legisladoras como Carolina Villano presentaron iniciativas o propuestas que nosotros incorporamos en el dictamen mediante una reserva, incorporamos 10 de los 12 puntos que la oposición había planteado. Después la oposición votó en contra de sus propias propuestas, pero nosotros siempre estamos abiertos al diálogo. Bien, el modelo de comunicación política en esta, pues digamos, propuesta del PAN también establece que el presidente debería no expresarse en tiempos electorales, incluso lo plantea como también como un delito. ¿Cuál es la posición de Morena en este sentido? Pues en todos los países del mundo los titulares del Ejecutivo tienen un papel político relevante, son vistos además como líderes de una ideología o de un instituto político y me parece que en este momento hay que privilegiar la libertad de expresión, así lo legislamos recientemente al regular la materia de propaganda gubernamental. Ujú. La elección de consejeros del INE y de integrantes del tribunal también ha generado controversia. Es muy interesante porque, contrario a lo que han afirmado los sectores de la oposición, este es un modelo que descentraliza el poder del Ejecutivo. El presidente le está dando juego a los tres poderes del Estado. El Instituto y el Tribunal son órganos del Estado, no del Ejecutivo. Y por eso el presidente propone que el Ejecutivo envíe 20 propuestas o nominaciones de consejeros y 10 de magistrados, la Cámara 10 y 5, el Senado 10 y 5 y la Suprema Corte 20 y 10. Ahora, el presidente lo hace solo, por ser unipersonal el Poder Ejecutivo. Pero la Cámara y el Senado van a requerir 2/3 partes para esas nominaciones. Y la Suprema Corte va a requerir 8 de sus 11 ministras y ministros para nominar a los integrantes del Instituto y del Tribunal, que después serán electos por la ciudadanía. Esos candados de mayoría calificada te permiten depurar la lista que después será sometida al escrutinio de la ciudadanía para que lo vote libremente. Ujú. Y muy interesante que expliques, porque realmente se ha detallado poco. Si bien se dice que, bueno, que serían propuestos entre estos tres poderes, no se ha dicho con tanto detalle. Quisiera preguntarte, por último, diputado Hamlet, en el caso de una posible reforma electoral, ¿se podría aplicar de aquí al 2024? Porque pues, se tardaría en instrumentar. O sea, si eventualmente pasara, negociaran, etcétera, ¿se podría realmente poner en la práctica en las elecciones del 24? Sí, tú tienes hasta 90 días antes del inicio del proceso electoral. El proceso para la renovación de la Presidencia de la República, la Cámara, el Senado y 9 gubernaturas, con variaciones en los calendarios locales, va a iniciar en otoño del 2023. Ujú. Si le restas esos 90 días, si la iniciativa se termina de aprobar en los congresos locales y se publica en verano del 2023, estaríamos perfectamente en tiempo. Tenemos un poco más de un año para aprobar toda la legislación en la materia y que opere para la elección de Bien, te 2024. preguntaba los tiempos. Dime, ahora sí, por último, la segunda vuelta, ¿qué opinas? La segunda vuelta en un sistema democrático, si quieren que opere, debería de operar para todos los cargos públicos. No puede ser en unos Para sí una sola y en elección. otros no. No tiene ningún sentido realizarlo Muy de bien. esa manera. Diputado Hamlet García Aguilar, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ti, Estela. Bueno, pues vamos a dar un vistazo a Twitter para ver qué dice sobre este tema. Georgina Gagiola, bienvenida. Bueno, nos acaba de explicar el diputado Hamlet García Almaguer que cómo se va a elegir
En la iniciativa, bueno, ¿cómo se va a elegir si pasa la reforma electoral? ¿Cómo se elegirían integrantes del INE y del Tribunal Federal Electoral? Así es. En mi opinión, que aparezca, ahora sí que los tres estados, que aparezca el Ejecutivo me preocupa. El Legislativo es quien hoy los aprueba después de una clasificación y un concurso que en mi opinión está muy bien hecho y finalmente llegan gente muy calificada a ser tanto magistrado como consejero electoral. Y también después que entre el Poder Judicial. Yo creo que esto, la ciudadanía está representada en el Poder Legislativo y es donde deberían ahí organizar quiénes serían los nuevos consejeros. Ahora, el discurso central, sin duda, además de esta polémica propuesta para la elección de estos integrantes del INE y del Tribunal Electoral, sin duda es el tema de la austeridad republicana. Ahí pues hay una razón porque sí hay un gasto excesivo. Yo creo que sí hay un gasto excesivo, yo creo que mal utilizado. Muchas veces los partidos políticos reciben los recursos y no los utilizan para lo que lo deben de utilizar, a lo mejor para tener más estructura, a lo mejor realmente para apoyar a sus propias candidaturas y lo utilizan en otras cosas. Aunque hay un buen modelo de transparencia, yo creo que todavía hay huecos por ahí en donde gastan mucho más de lo que deberían. Pero mira, decía Jaime Guerrero, que ya ha estado aquí con nosotros dándole seguimiento al tema de la reforma, el tema de las OPLES, por ejemplo. Se solo operan cuando hay elecciones y hay un gasto que permanentemente se hace a lo largo del año y a veces ni hay elecciones en los estados. ¿Qué opinas sobre eso? Estoy de acuerdo en que las OPLES solamente cuando hay elecciones operan y que a lo largo de los años siguen cobrando. Yo creo que sí puede ser un ahorro importante y que el INE, digamos, o el nuevo instituto abarque esa tarea. La reducción de los diputados, no solo a nivel federal, del legislativo en general, también a nivel local. Mira, estoy de acuerdo en la reducción, pero no solamente la reducción de los plurinominales. A mí los plurinominales me parece que son la cabida de los partidos más pequeños para entrar en la Cámara, porque el voto es ponderado. Si no existe la figura del diputado, el senador plurinominal, vamos a tener eventualmente solamente 3 o 2 partidos. Ahora, la reforma, nos decía el diputado también que si se aprobara, sí podría ejecutarse para las elecciones del 2024. ¿Es una reforma constitucional? Hay pues oposición, ya están las contrapropuestas, sí hay diferencias de fondo, pues no se ve tan fácil la negociación. ¿Cuál es tu punto de vista? Pues mira, lo que hemos visto a lo largo de este gobierno y de las legislaturas es que no ha habido una negociación importante y yo estoy segura que no, la oposición, digamos, pues no la va a aprobar y esta reforma electoral va a tener que cambiar. Estoy segura también que no le van a querer mover ni una sola coma para poder aprobarla por parte de Morena y en ese sentido las 2/3 partes de los presentes pues no les va a alcanzar para aprobarla. Si llegara a aprobarse en la Cámara... Que se negociara, digamos. Pues tienen que ir a 17 estados a discutirla, en donde esos 17 estados la tienen que aceptar y modificar. Le preguntaba al diputado sobre la segunda vuelta y pues de alguna manera dice no por anticipado y desde luego es una opinión de un integrante de Morena, pero tú en este sentido en la negociación pues lo ves complicado. Sí, lo veo complicado. La verdad es que es una fórmula que a mí me gusta, que creo que soluciona muchas dudas precisamente por las que ha pasado el partido de Morena y que además de alguna manera unifica a la ciudadanía sobre un candidato y no esta división eterna que siempre tenemos, que te quedas partido como en 3 o en 4. Virginia Gagiola, muchas gracias. Gracias a ti, Estela. Gracias a usted por acompañarnos en una emisión más de Ruta ADN 40.